Buenos días, mi nombre es Darren Pérez, estudiante de primer año de la sección 5 y les voy a hablar acerca de lo que fue la cronología de Van Rensselaer Potter y su desarrollo histórico. Van Potter nació el 27 de agosto de 1911 y murió el 6 de septiembre del 2001. Fue un bioquímico, investigador y profesor de oncología en el Laboratorio de Investigaciones de Cáncer de la Universidad de Wisconsin por más de 50 años. Durante mucho tiempo, la bibliografía reciente reconoció a Van Potter como el pionero que propuso el término bioética en el idioma inglés. Históricamente se ha planteado que el término fue introducido en 1970 en el mundo académico. ¿En qué consistía su teoría? La idea principal de Potter fue crear una disciplina que permita reunir en el ámbito de los hechos el de los valores, el dominio de las ciencias y de las humanidades con el fin de buscar salidas o al menos mapas de rutas que pudieran servir de guía en el complejo laberinto de la sociedad contemporánea, producido por la fusión entre la revolución científica y la industrial. Esta debía ser una disciplina que partiera y se rigiera sobre lo que él definió como la crisis de hoy. Una crisis generalmente de claro carácter global que afecta tanto al individuo como a la sociedad y al medio ambiente. Para Potter, la crisis de hoy exige que la finalidad principal de que la educación sea la comprensión de la naturaleza humana con su conjunto y sus relaciones con el mundo circundante, con el fin de crear una sabiduría que enseñe cómo usar el conocimiento que ha adquirido un individuo para hacer un puente hacia el futuro. Es decir, que el objetivo de la bioética sería trabajar a favor de la supervivencia del hombre y el medio ambiente que éste lo rodea. En la época del siglo XX se encontró un punto común entre las dos culturas y este era el aspecto de la crisis ambiental total. Esta crisis tiene dos aspectos. La primera y la más seria sería lo que implica la muerte de millones de animales, plantas y millones y cientos de ecosistemas. Y la segunda es la amenaza a la seguridad de la cultura humana. Entonces, cada sociedad se pregunta, ¿cómo puede sostenerse ella misma en un ambiente degradado? El problema es que Potter fue consciente de que la sociedad industrializada y tecnocientífica, la cual se caracteriza por la contracción esencial de poseer la capacidad de crear grandes recursos de todo tipo, mientras paradójicamente, tanto en el mundo humano como en el medio ambiente, seguía existiendo problemas de injusticia social, explotación económica y el deterioro progresivo e incluso irreversible de la naturaleza. ¿En qué año se llevó a cabo? Potter es considerado por muchos el padre de la bioética en el sentido que fue el primero que propuso el término, implicado en una nueva ciencia de supervivencia que sería el final del puente hacia el futuro de la humanidad. Este está plasmado en un artículo de 1970 donde la idea principal fue enseñar una nueva disciplina que incluya tanto los valores como el dominio de las ciencias y el de las humanidades. También en un libro plasmado en 1971 y posteriormente en 1998, en desacuerdo con la deriva de la bioética y la especialización clínica, que lo publicó Global Bioethics, donde retoma la visión de la bioética con una visión mucho más amplia. Buenos días, mi nombre es Luis Molina y yo le vengo a hablar un poco sobre los teóricos más importantes luego de Van Potter. Según Potter, la bioética debería tener un papel fundamental como brújula de las ciencias políticas públicas para conseguir el bienestar social en una determinada población. Para esto tenemos que tener conocimiento de la biología y algunas ciencias sociales y humanitarias. Él propuso el término bioética para desactivar y relacionar el conocimiento biológico y los valores humanos. El obstetra holandés Andrew Hendel. Este trabajaba en la Universidad de los Jesuitas de Gangstrom y involucró a varios de los profesionales de la ética para discutir varias crisis de la biología del siglo XX, en las cuales determinaron varios términos
y características de la ética. El doctor Wallace Thomas Reines. Este fue un editor que editó dos de las enciclopedias más famosas en las que describe la bioética como significado ordinario y más profundo, que habla sobre sus pilares, características, entre otros. Podemos decir que gracias a Potter y a los distintos teóricos y científicos es que tenemos la base de la bioética de hoy en día, y esta ayuda propone y hace frente a todas las crisis ecológicas, humanitarias que se presentan. Para un verdadero puente hacia el futuro, debemos aplicar la bioética no globalmente, sino cotidianamente. Y para esto hay que tener algo muy importante, que es la educación. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jerry Delgado. Junto con mis compañeros vamos a hablarles un poco sobre la bioética. La clasificación de la bioética comienza en la bioética general, que se basa en los fundamentos morales y éticos, en los valores y en los principios para dirigir los juicios éticos, como podrían ser los códigos de médico, los principios de la deontología, entre muchos otros fundamentos para las discusiones a futuro. La bioética especial. La bioética especial se encarga más que todo de los dilemas específicos en el ámbito médico y biomédico, también en los terrenos de la política y la sociedad, como podría ser la eugenesia, la eutanasia, la práctica en los niños neonatales, el aborto, la práctica con humanos, entre otras cosas. La ética clínica, también llamada toma de decisiones, es cuando se toma en cuenta todas las asistencias médicas y las disposiciones que hay para tomar una decisión para poder así resolver el problema. La bioética teórica, también llamada metabioética, se basa en los fundamentos conceptuales del marco de las teorías morales y la justificación de las nociones básicas de este, puede ser personal, dignidad o entre otras cosas que basen en una persona u organización. La bioética normativa, también llamada bioderecho, es la toma de decisiones colectivas en el sistema de salud pública, los derechos humanos y de los recursos o la regulación de los avances científicos en humanos y por la sociedad. La bioética orientada en las decisiones de salud pública nos lleva al contexto más de la política sanitaria y la ética clínica, ya que se enfoca en los casos colectivos y en la salud pública y el reparto de la justicia para regular cualquier tipo de extrañeza dentro del sistema o fuera de cualquier tipo de organización de la salud. Y por último tenemos la bioética cultural, que es la que evita la imposición de determinadas visiones de la bioética que no estén dentro de los parámetros ya antes establecidos, o que se trata de comparar los avances bioéticos de la hora con la historia de hace mucho tiempo. Buenos días, mi nombre es Fabricio Espinosi y yo les voy a hablar sobre los principios básicos de la bioética. El fin de la medicina ha sido procurar la mejoría de la persona enferma, evitando hacer daño. En el 74 se creó una comisión para elaborar directrices éticas con el objetivo de proteger y garantizar los derechos de las personas incluidas en estudios de investigación biomédica, ya que ocasionalmente el afán de experimentar llegaba a abusos. Como consecuencia, en el 78 se redactó el informe Belmont, uno de los primeros documentos escritos sobre bioética que propone 3 principios. El principio de la autonomía. Se le define como la obligación de respetar los valores y opciones personales de cada individuo en aquellas decisiones básicas que lo atañen. Presupone incluso el derecho a equivocarse al hacer una elección. Este principio constituye el fundamento para la regla del consentimiento libre e informado, en el que se asume al paciente como una persona libre de decidir sobre su propio bien y de que éste no puede ser impuesto en su contra por medio de la fuerza o aprovechándose de su ignorancia. Principio de beneficencia. Es la obligación de hacer el bien. El actuar ético no postula solamente el respeto a la libertad del otro, incluye el objetivo también. Como las miradas del bien son múltiples, dependen de los individuos y las comunidades. Este principio debe ser subordinado al de la autonomía. No se puede buscar hacer un bien a costa de hacer un daño. Por ejemplo, el experimentar en humanos por el bien de la humanidad no se puede hacer sin contar con el consentimiento de los sujetos, y menos sometiéndolos a riesgo o causándoles daño. Principio de no maleficencia. Consiste en el respeto de la integridad del ser humano y se hace cada vez más relevante ante los avances técnico-científicos. El médico no está obligado a seguir la voluntad del paciente.
si la juzga contraria a su propia ética. Generalmente coincide con la buena práctica médica que le exige al médico darle al paciente los mejores cuidados prescritos por el estado del arte. No obstante, la posición moral del médico se inspira también en los conceptos filosóficos o religiosos que sus pacientes no comparten. Si un médico estima contra su conciencia practicar, por ejemplo, un aborto o una inseminación artificial, este principio lo autoriza a oponer un rechazo a esta demanda, objeción de conciencia, pero tiene la obligación moral de referir a otro colega no objetor. Principio de justicia. Consiste en el reparto equitativo de cargas y beneficios en el ámbito del bienestar vital, evitando la discriminación en el acceso a los recursos sanitarios. Este principio impone límites al de la autonomía, ya que pretende que la autonomía de cada individuo no atente a la vida, libertad y demás derechos básicos de las otras personas. En este principio se entra en el campo de la filosofía social y política. Se trata de regular la distribución o la asignación de los recursos limitados, insuficientes para la satisfacción de todas las necesidades y solicitudes. Buenos días, mi nombre es María Valentina Gómez, soy estudiante de primer año de la sección 5. Yo les voy a hablar sobre la persona humana, su concepto y sus características. La persona humana se puede definir como una construcción unificada de características biológicas, psicológicas, sociales, espirituales y culturales. Cada ser es un ser único e irrepetible, que posee valores y principios. Para las características, primero vamos a mencionar ciertas definiciones de distintos filósofos y de allí vamos a sacar las características. Por ejemplo, Platón decía que la persona humana se define en dos conceptos, cuerpo y alma, y que la persona entre más conocida, más virtuosa era. Aristóteles habla de que el hombre posee la palabra con raciocinio. Esto hace que el hombre pueda sociabilizar y cree normas y leyes. San Agustín habla de que las personas tenemos capacidad de autorreflexión, conocemos nuestras limitaciones y nuestras responsabilidades frente a Dios. Santo Tomás de Aquino habla de que la persona es una cosa que tiene más excelencia y dignidad que otras. Descartes habla de que el hombre es un ser libre, que posee iniciativa y espontaneidad. Esto nos ayuda a sobrevivir, ya que nos adaptamos a todo. Kant habla de que las personas somos autónomas, somos independientes y que somos capaces de dictar nuestras propias leyes, o sea, concuerda con Aristóteles. Carlos Castilla del Pino habla de que las personas somos seres que tenemos sentimientos y que somos capaces de expresarlos. Teniendo en cuenta todas estas definiciones, entonces podemos decir que las características de una persona humana son: primero, tenemos identidad propia, somos conscientes de nosotros mismos, somos libres de ser y de hacer, poseemos amor, coexistimos con otras personas y con nosotros mismos. Cuando coexistimos con nosotros mismos estamos hablando de nuestra intimidad. Somos personas irreductibles, no somos un número. Somos personas, como ya dije al principio, que somos únicas, no hay una persona igual a nosotros. Además de esto, poseemos sentimientos, poseemos inteligencia, poseemos raciocinio, somos el único animal que posee raciocinio. Además, también poseemos conocimiento, la capacidad de conocer y nunca dejamos de conocer en realidad. Gracias.